Hace unos años, un grupo de arqueólogos abrió una zanja en el Valle del Jordán y encontró algo que no debería estar ahí. Una ciudad entera que ardió en cuestión de segundos. Sus ladrillos de barro se fundieron como si fueran vidrio. La capa de ceniza que dejó ese día mide casi 1 metro de espesor, y para fundir esa cerámica hace falta una temperatura de más de 2000 grados centígrados, casi el doble de lo que alcanza la lava de un volcán en plena erupción. La datación de esa capa la sitúa hace unos 3600 años. Y en ese mismo punto del mapa, la Biblia sitúa una ciudad que durante siglos se consideró pura leyenda: Sodoma. La ciudad que, según el relato bíblico, el fuego del cielo borró de la faz de la tierra. Hoy se va a contar cómo se sabe todo esto, y qué encontraron exactamente los arqueólogos bajo la tierra. Si esta clase de hallazgos despierta curiosidad, este es un buen momento para suscribirse a Raíces Sagradas, donde cada semana un relato bíblico se mira a la luz de la arqueología. Para entender lo que se encontró, primero hay que entender lo que cuenta el relato. En el libro del Génesis, Abraham y su sobrino Lot, hijo de un hermano fallecido de Abraham, a quien él había criado casi como a un hijo propio, deciden separar sus caminos por falta de espacio para sus rebaños. Lot mira hacia el Valle del Jordán, un lugar tan fértil y verde que el texto lo compara con el huerto del Edén, y elige instalarse allí, cerca de Sodoma, sin saber todavía lo que esa elección va a costarle. Porque Sodoma no era solo una ciudad próspera, era una ciudad que había cerrado la puerta a cualquier forastero, que trataba con violencia a quien llegaba de fuera pidiendo refugio, y que había normalizado la crueldad como forma de vida. No era un pueblo pobre que robaba por necesidad. Era un pueblo rico que había decidido, colectivamente, dejar de mirar al que sufría. Poco después, 2 ángeles llegan a la ciudad y son recibidos por Lot. Esa misma noche, los hombres de Sodoma rodean su casa con intenciones violentas, y al amanecer los ángeles apuran a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas a salir, advirtiéndoles con una frase que ha quedado grabada en la memoria colectiva durante milenios: escapa por tu vida, no mires atrás. Entonces llega el momento que abrió este video. El Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y el humo subía de la tierra como el humo de un horno. La esposa de Lot, que mira hacia atrás desobedeciendo la advertencia, se convirtió en una estatua de sal. Durante siglos, este relato se transmitió como advertencia espiritual, sin que existiera ningún dato externo que lo sostuviera. Era, para la ciencia, solamente literatura religiosa. Y antes de pasar a lo que encontraron bajo tierra, vale la pena quedarse hasta el final. El detalle de la sal tiene una explicación que pocos esperan. Si te está gustando esta historia, dale like. Y quédate, porque ahora empieza lo mejor. Eso empezó a cambiar en 2005, cuando un equipo de arqueólogos empezó a excavar un montículo concreto del Valle del Jordán. Ese montículo se llama Tel el Hammam, y desde entonces lo excava un equipo dirigido por el arqueólogo Stephen Collins. Es importante decirlo con honestidad. La identificación de Tel el Hammam como la Sodoma bíblica es una hipótesis, defendida por un equipo de investigadores y debatida por otros especialistas, no un hecho arqueológico cerrado ni aceptado por todo el mundo académico. Dicho esto, lo que se ha encontrado allí es, cuando menos, desconcertante. En 2021, un equipo internacional de más de 20 científicos publicó en la revista Scientific Reports un análisis detallado de esa capa de destrucción, datada en torno al año 1650 a.C. Lo que describieron no se parece a un incendio ordinario ni a la destrucción típica de una guerra antigua. Encontraron cerámica cuya superficie se había fundido y convertido en vidrio. Algo que, según los investigadores, requiere temperaturas de más de 2000 grados, muy por encima de lo que produce cualquier fuego de leña o cualquier incendio urbano de la época. Encontraron también diminutas esférulas de metal fundido, cuarzo con fracturas típicas de ondas de choque de altísima presión,
y una capa de sal dispersa sobre los campos que, según los mismos investigadores, pudo dejar la tierra infértil durante siglos. La explicación que propone este equipo, encabezado por el geólogo James Kennett, apunta a un fenómeno concreto: una explosión aérea, del mismo tipo que el evento de Tunguska en Siberia en 1908, provocada por la desintegración de un cuerpo cósmico, cometa o fragmento de asteroide, a baja altura sobre la atmósfera. Este tipo de explosión libera en segundos una energía comparable a la de un arma nuclear de tamaño medio, sin dejar necesariamente un cráter de impacto, porque el objeto se desintegra en el aire antes de tocar el suelo. Eso explicaría por qué no se ha hallado un cráter en la zona. Y aquí aparece un detalle que conecta directamente con el relato bíblico. La región del Mar Muerto se asienta sobre extensos depósitos de sal mineral. Una explosión aérea de esa magnitud pudo levantar y dispersar grandes cantidades de esa sal sobre los campos y asentamientos cercanos. La imagen de la esposa de Lot, convertida en una figura de sal, transmitida durante siglos como un detalle simbólico, encuentra así un paralelo geológico inesperado en la propia composición del terreno, donde la tradición sitúa el hecho. No todos los arqueólogos coinciden con esta lectura. Otros especialistas sitúan a Sodoma en otras localizaciones posibles, al sur del Mar Muerto, y algunos cuestionan si esa capa de destrucción corresponde realmente a un evento cósmico o a otra causa, como un terremoto seguido de incendio, dado que la región se asienta sobre una falla tectónica activa. El propio estudio de 2021 recibió críticas de otros investigadores que pidieron más evidencia antes de aceptar la hipótesis del impacto. Es un debate científico legítimo y todavía abierto, y precisamente por eso merece contarse con honestidad, sin presentarlo como un caso cerrado. Con todo esto sobre la mesa, hay una conclusión que sí puede sostenerse con los datos que existen hoy. En el Valle del Jordán hubo, hace unos 3.600 años, un evento real y catastrófico. Una destrucción repentina, a temperatura extrema, sobre una ciudad próspera que desapareció casi en un instante. Que la causa última haya sido un cometa, una explosión aérea, o algo que la ciencia todavía no puede nombrar del todo, es una pregunta que sigue abierta, y quizás deba quedarse abierta. Pero que una ciudad fue destruida por fuego caído del cielo ya no es solo un relato transmitido de generación en generación. Es una capa de ceniza que hoy se puede tocar con las manos. Y hay algo en esta historia que no necesita ninguna excavación para seguir siendo verdad. El profeta Ezequiel, siglos después, resumió así lo que de verdad condenó a esa ciudad. No fue solo la violencia, fue la abundancia que se volvió indiferencia, la riqueza que dejó de mirar al necesitado. Esa advertencia sigue tan vigente hoy como entonces. Si te interesa ver la fe y la ciencia encontrarse de verdad, este es tu lugar. Suscríbete a Raíces Sagradas, donde cada semana un relato bíblico se mira a la luz de la arqueología. La próxima semana, toca otro relato que la ciencia también está examinando de cerca. El diluvio de Noé, y lo que la geología ha encontrado sobre grandes inundaciones en el antiguo Oriente Próximo.